así, hermanas: viendo pues, lo tenemos, ¿verdad? ¿Sí? Primera de Reyes dice en el capítulo 19, versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermana, posiblemente nosotros podríamos pensar: ¿por qué? Elías vio las maravillas de Dios. Elías vio que Dios lo sustentaba, que Dios lo cuidaba, y sin embargo dice la Biblia que él se fue al desierto a esconderse y a querer ya no tener vida, a querer morirse. O sea, hermana, si usted se da cuenta, él entra como en un estado de depresión, de tristeza. ¿De quién estamos hablando? De un líder, de alguien que Dios lo usó, de alguien que Dios le mostró su poder y su protección siempre, y sin embargo él se sintió así. Una pregunta, hermana: ¿nos hemos sentido así? ¿Usted, que es hija de Dios, se ha sentido así? Yo sí. Y mire que cuando la Biblia habla, hermana, en Isaías 41:10, que dice: no temas. ¿Qué dice, hermana? Porque yo estoy contigo. Pero luego, después dice: no desmayes. ¿Por qué, hermanas? Porque Dios sabía que yo podía llegar a tener temor en mi vida, porque Dios sabía que yo podía desmayar en mi vida. Dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Hemos necesitado esfuerzo? Sí. Hemos necesitado ayuda, porque nos hemos sentido a veces desmayar. ¿Estamos de acuerdo, hermanas? Nos hemos llegado a sentir así, igual que Elías. Ahora, él era un líder que en este momento de la vida de él estaba pasando por una crisis espiritual. ¿Sí? Y entonces, ¿usted ha pasado, hermana, por crisis espirituales? Yo creo que todas hemos pasado por crisis espirituales, ¿verdad? ¿Y qué es una crisis espiritual? Porque recuerda, hermana, que cuando él estaba allí hasta no comía, ¿sí? No comía, como cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil. O sea, nos quita el hambre o nos da más hambre. Pero algo sucede con mi organismo, ¿sí? Algo afecta cuando estamos en crisis en nuestros hogares, ¿sí? Tanto afecta que posiblemente, hermana, nuestras depresiones, nuestras ansiedades, nuestros estreses afectan nuestra salud. Mi presión arterial cambia, mis latidos de mi corazón cambian, algo me sucede, voy con el médico me hace estudios y nos dice: señora, usted está muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Es que esas tristezas y esas ansiedades nos enferman, hermanas, ¿sí? Bueno, eso es una crisis espiritual. Cuando yo decido una crisis espiritual, es cuando yo debo decidir si creer o no en las promesas del Señor. Eso es estar en un momento de crisis espiritual, cuando viene la duda, cuando viene el enemigo y me dice: mira, eres una hija de Dios y mira lo que te está pasando. Mira, tú has entregado tu vida a Dios y has entregado tu servicio, y sin embargo, mira lo que te está pasando. Y empieza la duda en nuestro corazón, ¿sí? Y estamos empezando a pasar por una crisis de fe. Una crisis de fe puedo pasar yo, puede pasar mi esposo, las que tengamos esposo, ¿sí? Las que su esposo sea un líder, también su esposo puede llegar a pasar por una crisis espiritual, en la que decimos nosotros: él está en una crisis y yo tengo que ser la líder, tengo que animarle, pero yo me siento igual que él. ¿Qué hacer? Si él está pasando por una crisis y yo necesito apoyarle, pero yo me siento igual. ¿O qué de aquellas mujeres que son madres solteras, aquellas mujeres que tienen que tomar el liderazgo en su casa porque el marido ya no está, porque son viudas, ¿sí? Y decimos: tenemos que tomar el liderazgo, y sin embargo yo también me siento igual. ¿Qué hacer? Estoy pasando por una crisis de fe.
O hermanas, puede ser que tu esposo no esté en el camino del Señor, que no sea creyente, y tú necesitas ser la líder espiritual en tu hogar. ¿Sí me explico, hermanas? De decir, ok, necesito hacerlo, pero yo también estoy en una crisis espiritual, yo también estoy pasando por una crisis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora, hermanas, esto para mí es como bien importante, porque yo tengo que ver que mi hogar no se desmorone, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo como mujer cuando estamos pasando por una crisis espiritual? ¿Qué es lo que tendría yo que hacer? Pues tener una fe que no se quiebre, una fe inquebrantable. Podría faltarnos todo, porque podemos tener, hermanas, crisis financieras. ¿Quién no ha tenido crisis financieras? Crisis emocionales, crisis espirituales, crisis económicas. Bueno, es lo mismo que financieras, pero crisis de salud. Podemos estar pasando por diferentes crisis, pero podemos estar pasando todo eso, pero le pedimos a Dios que no nos falte nuestra fe, porque nuestra fe se puede quebrar en esos momentos difíciles y ya no voy a poder ser esa líder que mi hogar necesita. ¿Qué tengo yo que hacer? Estoy basando en el tiempo y voy a procurar no pasarme. Bueno, no me voy a pasar. Necesito tener una fe que no se quiebre, nada que la quiebre para poder ser una líder. ¿Qué es una fe inquebrantable? Una fe inquebrantable es que a pesar de que vienen las pruebas, que vienen las luchas, yo sigo adelante. Eso es una fe inquebrantable. Ahora, hermana, no siempre sucede así. Cuando vienen las pruebas y cuando vienen los momentos difíciles que nos empiezan a quebrar, lamentablemente nuestras reacciones, hermana, es que nos empezamos a alejar del Señor. ¿Sabe usted que un alejamiento no significa que usted deje de venir a la iglesia? Un alejamiento de Dios es que cuando estamos pasando por ese tipo de crisis, empezamos a sentir tanta tristeza que no queremos consuelo de nadie. No quiero que nadie me consuele. No quiero que nadie me hable. Es más, no quiero que se me acerquen las hermanas. ¿Sí? Y empezamos a alejarnos también, pero de Dios. Porque llegamos a sentir molestia con todos y hasta con Dios. Al grado de que no queremos orar, no queremos leer la Biblia. Y ahí empieza el alejamiento con Dios, hermanas. Cuando yo dejo de tener comunión con Él, cuando abandono mis momentos de intimidad con Él, cuando dejo de orar, cuando dejo de leer la Biblia, empiezo a alejarme. Vengo a la iglesia, pero estoy como si no estuviera. Me entra por uno, me sale por otro. ¿De qué se predicó? No lo sé, pero empieza mi alejamiento, abandonando mi comunión con Dios. Y eso es lo que pasa, hermana, con muchos de nosotros los cristianos, que nos alejamos del camino de Dios. Nos alejamos porque dejamos de tener comunión con Él. ¿Sí? Ya no queremos saber nada de Él. Y ahí estoy en mi crisis. Pero yo necesito tener una fe que no me quiebre. Yo la quiero, hermana. ¿Usted la quiere? Yo quiero ese tipo de fe que no me quiebre. ¿Quién me puede dar esa fe a mí? Dice la Biblia que nuestro Dios, si usted gusta, vamos ahí en Hebreos 12, hermanas. Y si alguien llega más pronto, me ayuda a leerlo, por favor. Hebreos 12:2. Ya llegué yo primero, hermanas, lo voy a leer, dice así: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús, dice, quien es el autor y consumador de la fe. Estoy oyendo mi voz con eco. Hace ratito no me escuchaba. ¿Sí me han escuchado todo, hermanas? ¿Sí? Es el autor y consumador de la fe. Yo conozco a Cristo, entonces yo ya tengo al autor de la fe. ¿Qué tengo que hacer entonces, hermanas, para tener ese tipo de fe inquebrantable que me ayude a estar en los momentos difíciles? Si tengo a mi esposo, si no lo tengo, si soy una mujer sola, entre paréntesis, porque Dios nunca nos ha dejado, ¿sí? Si tengo marido, si no tengo, si mi marido no es creyente, ¿qué tengo que hacer para tener una fe inquebrantable? Primero, hermanas, que mi fe
no se base en mis sentimientos y en mis emociones. Si tu fe y mi fe se está basando en lo que nosotros sentimos, hermana, todo va a fluctuar. Te voy a decir por qué, hermana. Porque Dios nos hizo con emociones, ¿verdad que sí? Dios nos hizo con emociones. Yo no puedo pensar de que una persona que esté llorando quiere decir que no tiene fe. Sí, Dios nos hizo con emociones. Se me hace que está mal, empecé a las 10, hermano, y el de atrás es el que está bien y el de adelante es el que está mal, pero voy a tratar de acoplarme. Si yo me baso en mis emociones, entonces no voy a poder tener una fe inquebrantable. Y déjeme le digo por qué, hermana. Mis emociones cambian. Ahorita puedo estar triste, mañana puedo estar muy feliz. ¿Sí? Sí sabe a qué me refiero, ¿verdad? A veces nuestras hormonas nos traicionan, y más cuando estamos en procesos hormonales. Ahorita estoy bien, mañana no lo sé. No me hables ahorita, todo el día voy a estar llorando. Hoy ando así como que ni siquiera yo me entiendo. Entonces, si yo baso mi fe en mis sentimientos y en mis emociones, hermana, el día que yo me sienta triste, voy a pensar, cuando estoy en mi crisis de fe, no, pues Dios ya no me ama. Dios ya me abandonó. ¿Verdad que sí? Si yo baso mi fe en mis emociones. Yo no tengo por qué, porque las emociones fluctúan. ¿Sí? Entonces yo tengo que basar mi fe en algo que es firme, en algo que no cambia, en hechos, en realidades. Por ejemplo, hermana, si yo le digo que la hermana trae un chaleco color rojo, aunque usted me diga que es verde, es rojo, ¿verdad que sí? Si la Biblia dice que Cristo viene, aunque la gente piense otra cosa, Cristo pronto viene. Son hechos y realidades. Entonces mi fe tiene que estar basada en hechos y realidades. ¿Sí? ¿En qué? Fíjese lo que dice la Biblia, hermanas, en Isaías 48. Y lo voy a leer, hermanas. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esa no cambia, esa no fluctúa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando vengan aquellos pensamientos a mi mente de que Dios no me ama, que qué es lo que está pasando? Recordar las promesas de Dios. Es por eso la importancia de poder aprender la palabra de Dios, ¿sí? Es la importancia de recordar. Entonces ahí es cuando yo tengo que decidir en creer o no en lo que la palabra de Dios me dice, ¿sí? Porque a veces adaptamos la Biblia como queremos, pero es decidir en lo que la palabra de Dios me dice. ¿Por qué, hermanas? Porque es mejor creer lo que la palabra de Dios dice, aun cuando mis pensamientos se contrapongan a sus promesas. ¿Sí? El corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿verdad, hermanas? Entonces yo tengo que basar mi fe en lo que Él dice. Una cosa, hermana, es creer en Dios. Y otra cosa es creerle a Él. ¿Sí? Decía una reflexión de un acróbata llamado Blondie. Este hombre estaba en las cataratas del Niágara, hermanas, y él había colocado un cable de un extremo a otro, y él pasaba por allí, y la gente le aplaudía. Le decía, excelente, muy bien que lo estás haciendo. Y luego el acróbata Blondie pasó por ese cable con una bolsa en su cabeza para que la gente viera lo que él podía hacer. Y pasó y se regresó y la gente le aplaudía. Y después él se subió a una bicicleta, fue y vino y la gente lo veía y lo aplaudía. Pero después él tomó una carretilla, hermanas, tomó una carretilla y le dice a la gente, ¿quién quiere venir conmigo y subirse a esta carretilla? Y así como ahorita se escuchó silencio, nadie quiso subirse. ¿Por qué? Porque no tenían confianza a pesar de todo lo que habían hecho, hermana. Y el amigo de él, aquel que lo ayudaba, le dijo, no se preocupe, señor, yo me subo. Cuando se sube él, le dice Blondie,
Cuando sientas la tempestad, sientes que te mueves, no te preocupes, vas conmigo. Y él se sube, y él sentía los aires que lo movían y todo, pero él recordaba las palabras de su Señor. Y él tuvo confianza, y fue y vino. Y ahora sí toda la multitud, ¡bravo! ¿Verdad? ¿Sabe, hermana, que a veces así somos? Creemos en un Dios vivo, pero cuando estamos en medio de las dificultades, no le creemos a Él. Y yo tengo que decidir para tener una fe inquebrantable, en creerle, no solamente creer, sino creerle a Él. Y eso me va a ayudar que en medio de mis crisis, en medio de aquellos momentos difíciles, el Señor me ayude a ser una buena líder en mi hogar y que el Señor me dé sabiduría para poder hacerlo. Mire, ¿qué producirá como resultado el que yo tenga una fe inquebrantable? Voy a tener una cualidad bien importante que se le llama entereza. ¿Sabe lo que es una entereza? Déjeme le digo, se lo voy a leer. Es una cualidad de una persona que afronta un problema o dificultad con serena y fortaleza. Una pregunta, hermana, cuando estamos por crisis, ¿hemos llorado? Yo sí, soy muy llorona. Cuando estamos por crisis, ¿nos duele? Sí, nos duele mucho y lloramos. Pero ¿qué sucedió con Ana, hermana? Cuando ella traía su corazón necesitado, ella fue, la Biblia dice que no comía, derramó su alma y ¿qué hizo? Se levantó y comió y no estuvo más triste. Eso es tener entereza. Sí, lloro, me duele, me quebranto, es un ser querido, es mi hijo, es mi esposo, algo sucede, está enfermo, el Señor se lo llevó. ¿Nos duele? Sí, nos duele. Lloramos, lo sentimos, pero una vez habiendo derramado nuestra alma, el Señor, al tener una fe inquebrantable, me levanta, hermana, y yo sigo adelante. Eso es el resultado de creerle a Dios en sus promesas y no confiar en mis sentimientos. Quiero nada más, hermanas, con el tiempo que me queda, pensé que me quedaba un poquito más, pero con el tiempo que me queda, solamente ponerle un ejemplo de una mujer. Y vamos para allá, hermanas, para poder terminar con el ejemplo de esta mujer. Mateo 5, 24 al 34. ¿Lo leemos todas, hermanas? Dice así. Perdón, es Marcos, un libro después. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hasta ahí vamos a leer, hermanas. Es hasta el 34. Mire, vamos a leer solamente el 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, ¿qué dice? Temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hermanas, esta mujer sí que estaba en crisis, ¿verdad? Mire, le voy a ir mencionando una por una. Primero, ella tenía una necesidad o una crisis física, o sea, estaba enferma. Usted sabe lo que son hemorragias, ¿sí? Esto no necesito explicarlo. Ella pudo haber tenido un quiste, un tumor, lo que usted quiera pensar, pero tenía no una semana ni 15 días, tenía 12 años con esas hemorragias. Entonces ella pudo haber estado débil, anémica, como usted quiera, porque cuando iba delante de Jesús iba entre la gente. Ella tenía esa crisis física, pero también tenía una crisis material. Dice la Biblia que había ido con muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Cuando pensamos que es salud, no escatimamos, ¿verdad que no, hermanas?
Ella gastó todo lo que tenía, entró en una crisis material, física, material, ¿sí? Y cada día estaba peor. Después, hermana, tenía una necesidad espiritual. Ella sentía soledad. Le voy a decir por qué. La soledad no quiere decir que tú estás sola y te sientes sola. La soledad es que aunque estés en medio de gente, sientes que estás sola. ¿Sí? Ella sentía soledad. Vamos a Levíticos, hermana, y solamente vamos a leer 3 versículos en el capítulo 15, pero yo le voy a pedir que usted en sus momentos de devocional lo lea en su casa. Levíticos 15, voy a leer el 19, 20 y 31, dice así: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmunda hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo, también todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Solamente ahí voy a leer, hermanas. O sea, nadie se podía acercar, hermana, a ella. Todas las personas debían de estar lejos. Si tenía esposo, no se podía acercar. Si no tenía esposo, nadie la quería, porque en su problema que ella tenía no se iba a poder embarazar y era como una maldición en no poder embarazarse. Así es que ella no se podía ni sentar donde ella estaba. ¿Sabía usted, hermana, que por eso ella temió y tembló? Porque ella, por la ley, era inmunda y no podía entrar entre la gente. Y sin embargo ella salió, hermana, y se fue entre la gente. ¿Debía hacer eso? No, sin embargo lo hizo. E iba temiendo y temblando porque sabía que la gente le podía reprobar lo que ella estaba haciendo. Y menos, hermanas, podía tocar el manto de Jesús. No podía, no debía, de acuerdo a la ley. Y sin embargo ella lo hizo. Ella sabía que estaba en una necesidad espiritual, se sentía sola, pero ella no se cruzó de brazos. Ella no dijo, pues aquí me voy a quedar, ni modo. ¿Sabe por qué le digo esto, hermanas? Porque a veces cuando pasamos por ciertos tipos de crisis, ahí nos quedamos y lo hacemos como algo muy normal. No, hermana, es que pues yo estoy así porque no sabe por lo que estoy pasando. Y ahí queremos quedarnos. ¿Qué más, hermana? Otra crisis que ella tuvo, una crisis afectiva. No recibía amor. Hermana, solamente le comento esto bien rápido. Para aquellas personas que me conocen, que pueden ver el programa de su servidora, se dieron cuenta que yo estuve grave en el momento de COVID. Yo fui candidata a que me entubaran, pero no quise. Yo dije, Señor, si es tu voluntad, si tú me quieres llevar, estoy aquí preparada y lista. Pero es una cosa muy triste estar sola, no poder abrazar a nadie. ¿Sabía usted que un abrazo de una persona es algo bien importante? Porque se liberan algunas hormonas que te ayudan a tener un vínculo más cercano con la gente. Por eso es necesario que aprendamos a dar un abrazo, a amar a nuestros hijos, a decirle que los amamos. Pero sin embargo, en etapas de soledad no se puede. Yo veía a mis nietas desde lejos, hermana. Abuelita, te queremos abrazar. ¿Usted cree que eso no me dolía? Yo estaba pasando por una crisis de soledad. Pero sin embargo, el Señor me sacó de ahí. Esta mujer estaba pasando por este tipo de crisis, necesidades y crisis afectivas. La gente o la sociedad la veía como algo que no tenía valor. Pero sin embargo, hermana, ¿cuál fue su actitud? Si yo quiero tener una fe inquebrantable y ser una buena líder, ella no se quedó lamentándose, ella no se cruzó de brazos, ella no cayó en desánimo, ella le creyó a Dios, sabía que Jesús la podía sanar. A pesar de los obstáculos, ella fue valiente. Hermana, ¿hemos tenido obstáculos? Sí, pero sin embargo sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo solamente quiero invitarte, hermana. Mire, voy a terminar. ¿Nos quedan todas 7? Hermana, ya estoy respirando. Este mundo, hermana, puede agotar todos los recursos, ¿verdad? Este mundo le agotó los recursos a esta mujer, económicos, de salud, de todo. Pero su fe no se quebró.
Yo creo, hermana, que eso es a veces lo que nos hace falta, tener una fe que no se quiebre, ¿sí? Que no se quiebre para ser una buena líder en mi hogar. Una de las cosas que yo pienso, hermana, es no podemos mostrar algo que nosotros no somos. Yo no puedo animar a otras personas si yo no me siento animada a mí misma. Y hablando de nuestro primer ministerio, ¿cuál es, hermana? Mi primer ministerio es la familia, es mi hogar. Si yo siento que mi fe se quiebra, ¿qué es lo que voy a producir en mi hogar? ¿Cómo voy a animar a los míos? Qué desesperación, ¿verdad, hermanas? Saber que también mis hijos están quebrados, también estoy hablando anímicamente, y que yo necesito tener esa fe que no me falte para poder mostrar a los míos de que Dios es un Dios real. Sí. Entonces yo no puedo dar algo que yo no tengo. Yo necesito tener una fe que no se quiebre para poder hacerle frente a las necesidades de mi hogar. Cuando está mi esposo, cuando está desanimado, cuando él no está, cuando mi esposo no es creyente, cuando yo soy una mujer sola, necesito tener ese tipo de fe, una fe que no se quiebre. Una fe que no se quiebre para que el día de mañana, hermanas, cuando estemos pasando alguna persona más con ese tipo de falta de fe, de una fe que estamos desmayando. Mire, ¿quién es el que nos consuela cuando estamos en dificultades? Es Jesús. Pero dice la Biblia que Él nos ha consolado. ¿Para qué? Para que consolemos a otros. ¿Sabe, hermana? Ya estoy terminando, aunque me hayan dado más tiempo. Me apuré para terminar. Yo no soy la mejor. La hermana Adriana no es la mejor. No lo soy. Pero yo puedo comprender, hermana, a mis hermanas de la iglesia o alguna hermana que me escribe, que me manda un mensaje, cuando está pasando por una dificultad económica. Yo puedo entender a una hermana que un hermano en la sangre haya fallecido, o una hermana, o una sobrina, o a su mamá, o a su papá. Cuando mi madre murió, que Dios se la llevó al cielo, un año después falleció mi papá. Un año después falleció una hermana mía. Un año después falleció otra hermana mía. ¿Fue fácil para mí? No lo fue. Pero sabe, hermana, que Dios me hizo fuerte. Y ahora, si alguien se acerca conmigo, yo la puedo abrazar y yo la puedo comprender. No entendemos, hermana, a veces por qué suceden las cosas, pero Dios es soberano. Y cada día y cada prueba que nosotros enfrentamos es para ser mejor y tener más carácter. Su hijo, cuando presenta un examen, es para pasar de grado. Las pruebas y las luchas que nosotros enfrentamos es para crecer, es para tener más carácter y es para poder seguir adelante. Y que el Señor nos ayude, hermanas, a ser buenas líderes en nuestra vida, porque yo tengo que controlar mis emociones, hermana, no que mis emociones me controlen a mí. Ah, sí, mis emociones me dicen que Dios no me ama. Bueno, pues la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Sí. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Vamos a orar, hermanas. Si usted gusta, hermana, pasar al altar, tenemos tiempo, podemos orar. Yo no conozco su corazón, ni conozco si usted está pasando por alguna crisis de fe. Yo le invito a que usted pueda derramar su alma y la entregue al Señor. Eso que usted tiene en su corazón, se lo puede entregar a Dios en esta mañana. Créalo, hermana, Dios está en todas partes y si usted está aquí, no fue por casualidad. Dios siempre tiene algo especial para nosotras, todos los días. Señor, hemos venido a esta conferencia, Padre, una vez más. Hemos escuchado tu palabra. Padre, no queremos irnos de la misma manera.
Tú sabes lo que nos pasa, tú sabes lo que nos sucede, tú conoces nuestra vida y nuestros más íntimos pensamientos. Sabes cosas que tal vez a nadie le hemos platicado y solamente tú las sabes, Señor. No sé, Señor, qué tipo de crisis están pasando mis hermanas. Ayúdanos a tener esa fe de creer en tus promesas, de no dejarnos guiar por nuestros sentimientos y nuestras emociones, sino creerte a ti y poner nuestra fe solamente en ti, que eres el autor y consumador de la fe. A cada una de mis hermanas que está aquí, la pongo en tus manos, sus necesidades, y aquel dolor o aquel quebranto que está en su corazón, lo ponemos en tus manos. Espíritu Santo, obra en la vida de cada una de ellas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.